Y por eso te pregunto, Diana, ¿qué está pasando particularmente en Honduras, ¿no? Donde nace al menos esta caravana. ¿Qué está pasando? ¿Qué acciones tomó el gobierno? Yo lo noto desinteresado, como de cierta manera decir, bueno, sí me los cuidas, me los regresas bonito, me los tratas bonito, pero si se vuelven a salir, pues ni modo, que se salgan. Entonces, ¿qué está haciendo Honduras? Bueno, yo creo que sí, bueno, tocas un punto muy fuerte y muy elemental poder hacer ese trasfondo de esta caravana y de las caravanas anteriores, ¿no? Porque siempre cuando uno le pregunta a las personas, y en este caso no fue la excepción, uno les dice, bueno, ¿cómo fue que se convocaron? ¿Quién les está diciendo? ¿Existen líderes? Porque esa es también una de las preguntas del millón. Incluso el día viernes supuestamente apresaron a supuestos líderes, pero no se sabe en realidad quiénes son los líderes o si hay líderes o cómo ellos se enteran de estas caravanas. Y la gente normalmente dice que estas caravanas se empiezan a publicar en las redes sociales de su país, pero que se difunde de manera exorbitante. Es una forma de motivación que, que tú sabes que incluso si el gobierno quisiera parar eso, sobre todo gobiernos como los nuestros, Guatemala también tiene como ese control de las redes sociales o de espías y demás, México también, Honduras yo creo que no es la excepción, pudiese contener esos filtros, ¿no? Pero sin embargo dice los migrantes cuando les entrevistábamos nos informaban de que esas campañas son casi que campañas, ¿no? Porque la gente se entera por esta vía de que esa caravana va a salir tal día, tal hora, de tal punto a tal punto. Eso es algo muy importante porque creo que ahí es donde la gente empieza como a sentir esa motivación y muchos decían, yo decía, bueno, no me voy en esta caravana, pero me voy en la siguiente porque va a haber una próxima convocatoria. La gente ya tiene ese imaginario de que va a haber otra caravana y que van a convocar y que van a haber otros miles caminando hasta Estados Unidos y que por eso si no se venían en la primera, se venían en la segunda y si se venían en la tercera. Entonces, este imaginario no se construyó de la noche a la mañana. Esto llevó un proceso, llevó y lleva también una estructura, porque también vemos cómo los institutos de migración del ejército entre Guatemala y Honduras están totalmente incomunicados. Incluso la misma información de migración en algunas veces se contradecía, porque yo, por ejemplo, estaba en la frontera y decían de que no había nada, de que no estaba gente, y yo empecé a mandar fotos y dije, bueno, sí, ya está la gente aquí, ya habían enfrentamientos y también están tapando al sol con un dedo. Yo creo que eso sí hay que decirlo. Aquí han tratado, incluso en la caravana de diciembre, que vino una también que fue menor, pero sí lograron retornar a la población. Lo que pasa es que esta caravana se les fue de las manos totalmente porque no sabían que la convocatoria que se hizo aparentemente por no se sabe de quién ni de dónde en las redes hondureñas logró una convocatoria muy fuerte. Esto también, cuando hablamos del enfrentamiento, estamos hablando de un enfrentamiento con personas y mujeres que llevaban niños, familias completas, y da la casualidad que se pierde. Muchos niños ahorita en este último enfrentamiento que fue en este kilómetro 177, muchos niños se perdieron. Eh, y esto pues también viene a abonar a que exista una red de trata, ¿no? Dentro de estas caravanas que pues beneficia, ¿a quién beneficia? Que los niños se pierdan, que mujeres jóvenes se pierdan de los grupos de hombres en donde venían. Es una situación muy compleja que preciso vale la pena adentrarse, profundizarlo, razonarlo, porque se viene también en un momento que políticamente para Estados Unidos siempre hay un motivo o una situación política hacia Estados Unidos que hace que en ese momento salen las caravanas, ¿no? Entonces creo que sí, analizando muchas de las aristas que esto puede tener, al final lo que vemos también es que la gente que se deja llevar por estas convocatorias, no solamente se deja llevar porque quiera hacerlo, sino también porque sí está en una situación en su país de desempleo, de violencia. Decían muchos hondureños que cuando fueron a hacerse la prueba de COVID para poder salir e ingresar a Guatemala, les decían las mismas autoridades hondureñas de que no necesitaban prueba y que de qué les servía hacerse a ellas una prueba si en Guatemala les iban a hacer otra.
Y eso evidentemente, si aquí no estamos haciendo pruebas en Guatemala, ni siquiera la población tiene en su imaginario que exista ya una cantidad fuerte para hacerse pruebas de manera gratis, ¿no? Todo es pagado, hay pruebas y demás, pero tienen un costo muy, muy grande. Entonces, el mismo gobierno, las mismas instancias estuvieron confundiendo a la gente. ¿Qué sucede? Cuando la gente ya intentaba entrar a Guatemala, era eso, la gente estaba, bueno, es que nos dijeron allá que no, y entonces Guatemala decía que sí, o sea, lo mismo que ves en los comunicados, era lo mismo que veías de desorientación total de lo que la gente podía hacer o no hacer para ingresar a un país, sobre todo un país vecino, que estamos hablando que no es la primera vez, o en Guatemala, por ejemplo, lo único que necesitas es tu DPI o tu DNI para ingresar a Guatemala o viceversa, o para ir a Honduras o El Salvador, y la gente a veces tenía esa información, pero con el tema de salud, obviamente eso se agudizó y ahí fue en donde confundieron también más a las personas. Entonces creo que esto viene de las mismas instancias, de los mismos organismos de cooperación, porque también existe aparentemente una red de cooperación que está tratando de ayudar, pero yo creo que se queda corto con la cantidad de gente, con lo mucho que hay que abarcar en esta caravana, porque la niñez y la juventud que estaba ahí era de verdad exagerada, y muchos también jóvenes y niños no acompañados. Esto yo creo que Honduras, en definitiva, no era que no lo supiera, no lo conociera, Guatemala tampoco, y yo creo que han estado en eso, ¿no? En tirarse la chibolita uno con otro, y bueno, en Guatemala lo que sí se vio ahorita era que la disposición de represión militar iba a ser eminente. Y de ahí también lo que hacían era cansar a la gente, le decían, sí, sí, siga caminando, de ahí le regresaban otra vez a migración y le pedían el sello, la gente se volvía a ir, y de ahí le decían, no, es que le falta otro sello, otra firma, o sea, están desgastando a la gente, pero lo están haciendo de una manera en donde lo único que están provocando es esto que sucedió ahorita, ¿no? Que la gente ya estuviera, bueno, estuve 12 horas en la frontera, me dijeron que era un sello, que era el otro, pero al final no me dan información exacta, no me dicen ni en mi gobierno ni en el otro qué es lo que se puede hacer, y tampoco tengo opciones de trabajo en mi país, porque eso pues es una realidad, no solamente en Honduras, sino también en Guatemala, ¿no? Entonces creo que sí es necesario que se vaya viendo también esas responsabilidades de los estados y de los gobiernos a poder actuar de manera inmediata y no decir que se está haciendo, pero al final no se está haciendo porque no hay una coordinación, porque sabes que los aparatos militares de Honduras incluso al principio sí fueron los que contuvieron a golpes a su misma población. Ahora, como tú dices, ¿no? O sea, están diciendo que no se trate así, pero ellos también en su inicio, sobre todo en las primeras caravanas, quienes no dejaban pasar y que venían los mismos hondureños reclamando que los trataron mal era la policía hondureña, ¿no? Ahora, obviamente, es como, bueno, ahora ¿quién se va a ver malo? ¿No? ¿Quién es el policía bueno y el policía malo? Están jugando un poco a eso, ¿no? Y eso evidentemente pasa por toda la estructura de cuestiones políticas mucho mayores con intereses que seguramente no los conocemos o tal vez sí los conocemos y no logramos como visibilizar qué es lo que está pasando. Pero lo que sí está pasando y lo que sí es muy claro es que la gente está cansada, ¿no? Y que la gente no tiene trabajo y que la gente está con el virus o sin el virus, está muriendo en su país o en cualquier otro. Y la desesperación, muchos decían que el estar en su país los volvía locos y locas porque el nivel de represión, de violencia que ya viven ahí es sumamente fuerte. Para ellos, el que hubiera ese enfrentamiento preciso que están pasando en las caravanas no es la primera vez que lo hacen. Vienen incluso muy dopados y muy curtidos de este tipo de enfrentamientos en su país. Es muy, muy triste escuchar esto porque entonces cuando pensamos qué está haciendo Honduras, Honduras viene arrastrando sus problemas ya desde hace tiempo. Entonces vemos cuando qué está haciendo Honduras, bueno, y que la gente te diga pues que no tengo información clara, me dicen una cosa, pero no, cuando me topo con otra y o no me dicen todo, entonces pues tengo que ir a buscar lo que está pasando, tengo que ir a buscar la verdad o tengo que ir a buscar una mejor oportunidad. Y entonces cuando quieres salir te topas con violencia y cuando estás dentro te topas con violencia, entonces volteas para todos lados y ves violencia, ¿no? Entonces la situación en Honduras es, estoy en mi casa y hay violencia, me voy de mi casa y va a haber violencia, pero prefiero irme de mi casa porque sé que al menos voy a tener violencia durante el tránsito
al menos en lo que salgo, y hasta que llego a una nueva vida, o es el planteamiento que traen.